Bien, queridos hermanos, la paz del Señor a todos ustedes. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Vamos en esta mañana poder invitar al Espíritu Santo para que venga y nos tome y nos bendiga y nos dirija y nos conduzca en este compartir sobre lo que es la renovación carismática católica, a cual nosotros hemos abrazado desde aquel primer encuentro que hemos tenido con el Señor. Es Dios quien sigue manifestándose a través de este Espíritu Santo que ha derramado Dios en su iglesia. Y Dios es el que viene, pues justamente a querer abrazarnos cada día más por medio de este Espíritu, como dirá Romanos capítulo 5, versículo 5, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Esta es justamente la gracia que ha sido derramado hace 2000 años. Cuando Cristo asciende, Dios dijo: permanezcan unidos, permanezcan juntos para que reciban el poder de lo alto. Y fue en esta oración, en este cenáculo, reunidos los discípulos junto con María Santísima, donde estaban orando, pidiendo la fuerza de Dios. Y eso lo leemos en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 2 vamos a encontrar justamente aquel derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque justamente es en Pentecostés, en el día de Pentecostés, donde se da una manifestación del Espíritu Santo, una explosión de gracias sobre su iglesia, sobre todos aquellos que acogerán la vida de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo viene, queridos hermanos, viene justamente a envolvernos en su divino amor, y desde Él, de aquellos que han sido formados, de aquellos que han conocido la vida de Cristo, es que ellos, con esta acción del Espíritu Santo, viene a hacer una revolución en nuestras vidas para poder cantar las maravillas del Señor, las grandezas del Dios, que es un Dios que está vivo, que ha resucitado y que sigue manifestándose en medio de su iglesia. Y esto es lo que es la renovación carismática católica. Dentro de esta explosión que ha sucedido más de 2000 años, es donde el Espíritu Santo sigue manifestándose con todo su divino amor, con toda su divina misericordia. Es el Espíritu Santo quien suscita en medio de su historia, caminando con nosotros, con mucha paciencia, dándonos las gracias que necesitamos. En un tiempo donde se pide una renovación, y claro, el Espíritu Santo siempre suscita en la vida de la iglesia una renovación, ¿no? Dentro de lo que podemos definir lo que es la renovación carismática católica, vamos, como se dice, enseñando algo que ya se va diciendo en la enseñanza de la iglesia, desde los papas, desde también el predicador apostólico, el padre Raniero Cantalamessa, ya irá hablando algo de lo que se va enseñando, que la renovación carismática es una corriente de gracia para toda la iglesia. Y es la renovación carismática una corriente de gracia para toda la iglesia porque tenemos el deber, queridos hermanos, de poder acoger esta vida divina que brota del amor misericordioso de Dios. Y claro, cuando uno comienza a revisar toda su historia, cuando uno comienza a examinar cómo brota la renovación carismática, cómo sale, claro, nos va diciendo dentro de nuestra historia que va siendo como una manifestación, como una respuesta a la oración de la iglesia. Y ahí nosotros podemos ver que la renovación en el Espíritu surge en un momento en que se comenzaba a buscar caminos para poner en práctica la renovación de la iglesia.
querida, ordenada e inaugurada por el Concilio Vaticano II. Es el 25 de enero de 1959, donde su santidad Juan 23, anunciaba su propósito de convocar un concilio ecuménico y lo convocaba solemnemente el 25 de diciembre de 1961 con esta oración. Dice, cito textualmente: Espíritu Divino, renueva tus maravillas en esta nuestra era, como si fuera un nuevo Pentecostés, y concede que tu iglesia, orando perseverantemente e insistentemente, con un solo corazón y mente, junto con María, la Madre de Jesús, y guiados por Pedro, promueva el reinado del divino Salvador, el reino de justicia, de amor y de paz. Esta oración que eleva su santidad el Papa Juan 23 quiso manifestar tres dimensiones de la iglesia del cenáculo, la que recibe la gracia de Pentecostés. Primero, una dimensión orante, en oración, en unidad de mente y corazón. ¿Qué más? Una oración mariana, con María y recibiendo los efectos de su maternidad. ¿Qué más? Una dimensión eclesial, en comunión con Pedro en el corazón de la iglesia. Entonces, tres condiciones para una plena experiencia de Pentecostés: orante, mariana y eclesial. Bajo esta respuesta del Papa Juan 23 es como surge, podemos decir, es el fruto de esta oración pedida por el Santo Padre. Es un fruto de oración pedida para su iglesia, para su amada iglesia de Jesucristo. Es ahí donde surge la renovación carismática católica. Y se inicia con una intervención directa del Espíritu Santo en grupo de personas, que no ha sido un hecho humanamente planificado, acontecido de una manera inesperada y sobre todo espontánea. Surge en un clima de expectación en la iglesia. Un concilio acababa de terminar. El concilio pedía la renovación espiritual en la iglesia. Y fue que en otoño de 1966, varios profesores católicos de la Facultad de la Universidad de Duquesne del Espíritu Santo, donde se reunían frecuentemente en oración fervorosa y conversaciones acerca de la vitalidad de su vida de fe. Cada uno reconocía que había un cierto vacío y una falta del dinamismo, una debilidad espiritual en sus oraciones y actividades. Conscientes de que la fuerza de la comunidad cristiana primitiva estuvo en la venida del Espíritu Santo, en Pentecostés, donde María Santísima, en unión con los apóstoles y con los discípulos, invocan esta promesa de la cual Cristo dijo: espérense ahí, ¿no? Cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, encontramos: es necesario que me vaya para que venga el protector. Yo les enviaré otro consolador, que es el Espíritu Santo, el cual ellos en unión con María estaban orando. Y fueron estos profesores que empezaron también a orar al Divino Espíritu Santo para que en ellos se manifieste su poder. Y comenzaron a pedir que el Espíritu Santo les concediera una renovación y que sus vidas fuesen llenadas de su poder. Rezaban los unos por los otros: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Unas semanas más tarde, cuando oraban, reciben la efusión o bautismo en el Espíritu. En febrero, 30 personas, dice, participan de un retiro en la universidad y claman al poder del Espíritu Santo, del cual todos quedan llenados. Y fue ahí donde empieza una revolución de la acción del Espíritu Santo en este grupo de personas que buscaban una experiencia renovadora, una experiencia de Dios.
Y es ahí donde se comienza a esparcir en Notre Dame, luego en Michigan, la renovación carismática ya ha nacido. Todo comenzó con una chispa en Pittsburgh. Gracias a la fuerza incontenible del Espíritu Santo, esa chispa se ha propagado como un incendio sobre paja y ha invadido los 5 continentes de la tierra. Es decir, ahora la renovación carismática está en todo el mundo. ¿Qué es la renovación carismática? Es una corriente de gracia, una corriente renovadora. Entonces el Espíritu, ¿qué es lo que ha venido a darle para definir? Voy a darles algunas definiciones dadas por los sumos pontífices recientes en diferentes ocasiones. Es un don del Espíritu Santo. Entonces, la renovación carismática, por su esencia, experiencia y características, ha sido definida por la Iglesia como un don del Espíritu para nuestro momento histórico, un carisma de actualización de las gracias de Pentecostés. ¿Qué es un carisma? Es un don gratuito, sobrenatural, que lo da Dios nada más, en un momento histórico y concedido, ¿para qué? Para el bien común. El padre Raniero Cantalamessa justamente hablaba de esta experiencia, de que Dios ha venido a derramar su gracia. El libro de Corintios habla de esta expresión, donde se habla de los carismas. Y dentro de estos carismas que el Señor da a su iglesia y que el Señor da a cada una de las personas, no debe ser sino practicada desde el amor mismo. Ya en Corintios, en el capítulo 13, se nos explicará de cómo debe ser ejercido estas gracias que son dadas para los demás, es decir, desde el verdadero amor. Y ahí habla en San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, donde dirá: ¿de qué me sirve hacer buenas obras si no tengo amor? ¿De qué sirve desprenderme de tantas cosas si no tengo amor? Soy como una campanita que solamente resuena y nada más. Dentro de la fe, la esperanza y la caridad, la más importante, dirá, es el amor. Entonces, el Espíritu Santo, dice, cuando viene a nuestras vidas, viene a darnos gracias para edificar a su iglesia. En este caso, la renovación carismática, un caso particular, es un don del Espíritu que no se inicia con una persona, sino en un grupo, y que actualiza y hace actual la experiencia de Pentecostés. Gracias al movimiento de la renovación carismática, que es una renovación carismática eclesial, no es de laicos, es eclesial porque es de iglesia. Muchos cristianos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, han redescubierto Pentecostés como realidad viva y presente en su existencia cotidiana. Muchos de ellos pensaban que los milagros de Jesús, que toda esa manifestación del Espíritu Santo en la vida de los cristianos quedó escrita en un papel, y no es así. La palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios tiene poder, ¿ya? Y se manifiesta en aquellos que la cogen y la viven con humildad de corazón. Dios se va manifestando en la vida. No somos una iglesia montanista en la cual solamente le hacemos caso al Espíritu Santo y no hacemos caso a la iglesia, porque si no quitamos la dimensión eclesial. Y justamente el Papa pedía por esta renovación desde la figura de Pedro, en obediencia a la figura de Pedro, no saliéndonos de la iglesia, sino dentro de su iglesia, vivir esta renovación del Espíritu Santo, esta corriente de gracia que se va dando en nuestra vida. ¿Es un acontecimiento religioso? Sí, porque se manifiesta en un hecho histórico, la revelación que es Jesucristo, que es la revelación plena, es decir, no debemos esperar a otro. Ya fue dada hace más de 2000 años y Él entró en la historia, en una era concreta, ¿no? Entonces, igual la renovación carismática se habla de que es un acontecimiento histórico en el que se manifiesta en un hecho histórico y es un
acontecimiento que ha definido como un acontecimiento espiritual. Es un fruto del Espíritu Santo que acontece en un momento histórico. Acontecimiento que es fruto de las súplicas de Juan 23, de los padres conciliares y de las frecuentes alocuciones de Pablo VI, invocando el don del Espíritu Santo para la iglesia, ¿no? ¿Qué más? Es una de las gracias del Concilio Vaticano II. Claro, la Lumen Gentium hablará justamente de estas realidades carismáticas que son acogidas y vividas dentro de la iglesia, especialmente en la Lumen Gentium numeral 12, sobre la diversidad y la unidad de los carismas dentro de la iglesia. Muchos teólogos después del concilio solían hablar de que la iglesia había entrado en su invierno. Incluso se dijo que parecía que después de la gran floración del concilio hubiese penetrado un hielo en lugar de primavera, fatiga en lugar de nuevo dinamismo. Parecía que el dinamismo estaba en cualquier otra parte, pero excepto en este mundo, en nuestra iglesia. Por otro lado, muchos, incluso naciones enteras, sistemas, querían ver el mundo sin Dios. Y otros se preguntaban, Dios, ¿dónde estás? Y la iglesia, después de desear tanto una renovación, no se sentía inmersa en una tempestad. Pero he aquí de pronto algo que nadie planeaba. He aquí que el Espíritu Santo, por así decirlo, había pedido de nuevo la palabra, y en hombres y en mujeres jóvenes renacía la fe, la experiencia de un Dios vivo. El Espíritu Santo había inspirado a la iglesia con este concilio a implorar y desear una renovación, y Él mismo enviaría las gracias para que se llevara a cabo. La renovación carismática ha sido entendida por los papas más recientes como una de las gracias que el Espíritu Santo, tan invocado en el concilio, concediera a la iglesia en un momento de gran dificultad, y en esta definición debe ser siempre entenderse una de las gracias junto a otras muchas de la perenne acción del Espíritu Santo. La renovación carismática no ha inventado nada nuevo de lo que la iglesia ha ido viviendo y enseñando. No, Señor, la renovación carismática no añade nada nuevo a lo que ya existía en el corazón y en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia y la historia de 2000 años de acción del Espíritu Santo. Y todo esto está enraizado en el perpetuo Pentecostés, en el que vive la iglesia. Entonces, todos los dones que Él hace que surjan en la iglesia deben ser acogidos con gratitud. Eso es lo que dirá en Lumen Gentium, numeral 12. Y en realidad nuestra oración debe ser siempre que el Espíritu Santo infunda su poder, aumentando sus carismas, santidad ante todo, para hacerla más fecunda. ¿Qué más? La renovación carismática revitaliza lo que ya existe. Por ello es un don de profunda renovación espiritual que cabe dentro de todos los estados de vida y en todos los ámbitos. Es un fuego que está disponible a quemar todo, a incendiar el campo de la iglesia. ¿Qué más? Es un fruto de lo que ya existía en la iglesia, pues la experiencia no antecede a la existencia. Más bien, la experiencia vivida es un aspecto de lo que ya la iglesia nos enseña y es parte de su vida, del tesoro que posee en su seno materno, ¿no? El Espíritu Santo es el que va suscitando gracias. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 nos habla de estos frutos del Espíritu Santo, de la alegría, de la paz, del amor, de la mansedumbre, de la generosidad y de lo que tenemos que renunciar, porque de ello se trata la renovación carismática, de una renovación profunda en nuestro interior, de renunciar a la vida de pecado. Y toda esta experiencia nace de la predicación del querigma, ¿no? La fe justamente surge por la predicación, no por la enseñanza, no por la historia, sino por la predicación, por el querigma de un Cristo que ha venido a nosotros, de un Cristo que ha venido a salvar, a redimir al hombre caído, al hombre pecador.
De tal manera, queridos hermanos, que el Espíritu Santo actualiza este mensaje y dentro de la renovación carismática se vive. Por eso, definirla así nomás, como se dice, al champazo, no es así. Es que hay que tener primero una experiencia, hay que conocerla, hay que vivirla dentro de ella para poder dar un conocimiento acerca de ella. Porque a veces, queridos hermanos, y lastimosamente es la verdad, que muchas veces la renovación carismática ha sido considerada como un grupo pentecostal dentro de la iglesia, y no es así. La renovación carismática no es un grupo pentecostal, es un grupo eclesial de la iglesia y de la cual viven la experiencia de Pentecostés, que es otra cosa, ¿no? No es una secta. No es algo que vive o está ajena de la enseñanza de la iglesia. No, Señor. Es un que vive unida a la figura del Papa. Y que vive esta experiencia de Dios. Entonces, el cristiano, queridos hermanos, vive en esta experiencia de Dios. Al menos conocí la renovación carismática. Yo me consideraba al menos un cristiano, al menos practicante, pero cuando tú te das cuenta desde la mirada de Dios que no estás bajo caminos, bajo directrices sanas, entonces viene ahí lo malo. Y justamente dentro de la renovación carismática he podido aprender y conocer todos los males que uno haya podido acoger y vivir, que prácticamente es una vida que se va, una vida de infierno, se podría decir en resumen. Y cuando tienes la experiencia de Dios, como que te viene la paz, te viene la luz, te viene la gracia, te viene justamente el vivir un amor extraordinario, un amor que nunca habías experimentado, y claro, que viene de este Dios que ha venido a revelarse, de este Dios que ha venido tomarnos para que podamos vivir en la verdadera gracia, en la verdadera libertad de los hijos de Dios. Entonces, queridos hermanos, para poder un poco dar una definición acerca de lo que ya hemos ido dando acerca de la renovación carismática, es necesario también poder experimentarla y que no te quedes solamente como lo que te han dicho. Recuerden aquella samaritana que tiene su diálogo con Jesús en el Evangelio de Juan, nos habla de esta experiencia de la samaritana y que Jesús comienza a entablar un diálogo y comienza como a poner la división, la samaritana. ¿Cómo tú me vienes a pedir si yo soy samaritana y tú eres judío? Porque entre los samaritanos y judíos no había esa confianza, había como rivalidades. Y Jesús comienza un poco a enseñarle cómo es ella, ¿no? Y comienza a decirle, oye, tú, ¿dónde está tu esposo? No, yo no tengo esposo. O sea que los 5 que has tenido y el que con el que estás no es. Eres un profeta. ¿Quién te está pidiendo de beber? Tú le pedirías a él. Y ahí comienza a tener un descubrimiento. ¿Qué acaso tú eres más que eso? ¿Tú eres más que un profeta? Entonces comienza a descubrir que el Mesías es él, ¿no? Y cuando ella comienza a descubrir que es el Mesías, entonces ella dice que va y corriendo y deja sus cosas y se va a ver a sus compañeros y dice, he encontrado al Mesías, he encontrado al Mesías y me ha hablado. Entonces, y después como que toda la gente comienza a ver, vamos a ver, y la gente comienza a decir, ahora ya no te creemos a ti por lo que nos has dicho, sino porque lo creemos porque lo hemos visto. Es que para tener una definición acerca de lo que es la renovación carismática, hay que entrar y vivir dentro de ella. Y poder decir al final, realmente es una corriente de gracia que renueva mi vida, que devuelve mi vida a una vida feliz, a una vida de paz. ¿Cuántos padres, sacerdotes han podido redescubrir desde la experiencia de la renovación carismática, desde la experiencia de esta manifestación del Espíritu Santo en la vida de uno,
ha redescubierto su vocación y ha abrazado con mucha más intensidad, con mucha más fuerza su vocación, su llamado, a la cual han sido escogidos y elegidos por Dios. Queridos hermanos, esta es la experiencia de renovación carismática, una renovación del Espíritu Santo en el interior del hombre. Y Dios había prometido ya en el Antiguo Testamento que Él nos dará un nuevo corazón, que cambiará el corazón de piedra, el corazón de carne, en un corazón vivir en un corazón que pueda amar, que pueda experimentar el perdón y la misericordia. Esta es justamente la gracia que se da dentro de la renovación carismática al experimentar a un Padre bueno, a un Padre misericordioso, a un Padre que ama, a un Jesús, a un Hijo de Dios que ha entregado su vida para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. El cristianismo es ser, y de ese ser se experimenta. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, su fuerza, su luz, su sabiduría y fecundidad que ha experimentado en la renovación carismática. Y claro, ahí se nos hablaba de que así como el alma da vida al cuerpo, así el Espíritu Santo da vida al alma, ¿no? ¿Cuántas almas habemos en este mundo que están muertas? Y la renovación carismática bajo esta acción del bautismo en el Espíritu hace que nosotros podamos avivar nuevamente nuestra experiencia de Dios y poder ahora comenzar a vivir la verdadera vida nueva que nos ofrece. Ahí lo dirá también en este encuentro de Jesús con Nicodemo. Cuando Jesús le dice, es necesario que vuelvas a nacer del agua y del Espíritu, para que puedas entrar al reino de los cielos. Y claro, Nicodemo lo entendía mal, pero se trata de un volver a nacer a la vida de Dios, y eso es lo que vivimos dentro de esta experiencia de renovación carismática. Es la experiencia, es la actualización vivida de la verdad ya contenida en el seno de la iglesia y que abarca ambos, la existencia y la experiencia. Toma de lo ya existente en la vida de la iglesia y lo experimenta en su propia vida. Una identidad particular que las verdades de la fe han sido comprendidas ante todo por una experiencia vivida. Entonces, actualiza los efectos interiores y los signos exteriores de Pentecostés. Había una hermana que un día se acercó y me compartió un poco su testimonio de vida y me decía, padre, hace 3 meses viniste a dar un tema de la efusión del Espíritu Santo. Y yo viví esta experiencia del Espíritu Santo y créame, padre, desde esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, la alegría no se va de mi corazón. Siento, todavía la tengo. Es tan grande, es tan enorme que quiero gritar de felicidad porque he experimentado la alegría del Señor. Le dije, gloria a Dios, aleluya, por esa experiencia que Dios te ha dado, porque es una experiencia de Dios. Entonces, la renovación carismática hace que se puedan actualizar estos efectos interiores y exteriores de Pentecostés. Interiores, por la renovación, renunciar a la vida de pecado, renunciar a la vida acomodada, renunciar a tu propio estilo de vida para aceptar únicamente la voluntad de Dios. Y de la cual exteriores, es decir, esta gracia que se está derramando en tu vida se va a manifestar en el compromiso que tienes con la iglesia, en el compromiso que tienes con Dios. Es que el cristiano no está llamado simplemente a tener una fe en Dios y no comprometerse con nada. No, esa no es la vida del cristiano. Esa no es la vida del que vive en la renovación carismática, sino que el que ha experimentado a Dios viene a comprometerse con la iglesia, viene a servir al pueblo que Dios justamente le está confiando y al cual tiene que dar testimonio, como lo dirá justamente en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Y ustedes serán mis testigos
como lo dirá el Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Y ahí encontramos justamente este llamado de la cual Dios nos invita justamente a poderla ejercer. Dice, mientras estaban comiendo, en el versículo 4 del capítulo 1, dice, en el versículo 8, al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Es que cuando se recibe el Espíritu Santo, queridos hermanos, en la vida de uno, Dios te hace ser testigo de esta verdad. Testigos de Jesucristo, no de otros testigos, por si al caso. Entonces, queridos hermanos, es vivir la experiencia de Pentecostés. El cristiano está llamado a comprometerse, a vivir la vida de Dios, así como los apóstoles y muchos cristianos acogieron esta gracia renovadora y fueron ungidos, recibieron la plenitud del Espíritu Santo para que puedan proclamar las grandezas de Dios, para hacer luz de este mundo que tanto lo necesita. Apóstoles, del cual somos nosotros elegidos para llevar estos signos en nuestra vida personal, signos de conversión personal, signos de apertura a los carismas, a la formación de comunidad y poder evangelizador, ¿no? Entonces, queridos hermanos, esta es lo que es la renovación carismática. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a la renovación carismática? Y yo quiero citar que hay un libro que se dio dentro de la renovación carismática, la Comisión Doctrinal para el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica sobre el bautismo en el Espíritu Santo, donde nos habla de ciertos rasgos característicos que se viven dentro de lo que es la renovación carismática, que es un bautismo en el Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Cuáles son esos frutos y características? Entonces, una de ellas es una nueva conciencia de la realidad y de la presencia de Dios Trinidad. Es que no es solamente un llamado a enfocarnos en la persona nada más del Espíritu Santo. No, Señor. Nosotros tenemos una fe trinitaria. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es más, el Espíritu Santo viene a convencer en mi vida a hacer lo que dijo Jesús, lo que enseñó Jesús, a predicar nomás lo que nos enseñó Jesús. Y claro, Jesús que predicó, que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que ha enviado a su Hijo para que tú y yo tengamos vida en abundancia, una nueva conciencia de la realidad y de la presencia del Dios Trino. ¿Qué más? Un poder para la santificación, es decir, redescubrir del poder del Espíritu Santo para conducirnos a una conversión más profunda y de santidad divina. ¿Qué más? La alabanza y el culto. Es que claro, cuando uno tiene una experiencia de Dios, comienza a levantar las manos. Somos los locos dentro de la iglesia, pues no, así nos llaman a nosotros. Pero somos unos locos enamorados de Cristo, que vivimos en la alabanza, que vivimos en el poder del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo, a poder levantar las manos, poder glorificar al Padre, poder glorificar al Hijo y poder glorificar al mismo Espíritu que está presente en nuestras vidas. La alabanza y el culto, es decir, un amor especial a la Eucaristía, un amor especial al Señor. Es más, desde que hemos tenido esta experiencia de Pentecostés, esta experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos ha hecho amar más a su iglesia y amar más a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Por eso es que cuando la renovación carismática
vive esta experiencia del Espíritu Santo, es donde se comienza a darle autoridad a la iglesia. Autoridad que quizás probablemente en algunos lados se había perdido, pero con el Espíritu Santo ya somos sumisos. Oye, hay que ser obedientes a lo que nos dicen los pastores, ¿no? ¿Qué más? A tener un amor al Señor, a Jesús, el pan de vida. A que para poderlo recibir a Él que está en el pan de vida, yo tengo que estar arrepentido. Señor, perdóname. Y claro, viene la confesión. Descargar yo el pecado ante la figura que representa dentro de la iglesia al sacerdote que tiene el poder de liberarme de mi pecado, de liberarme de mis cochinadas, para yo poder recibir a este Dios que se ha hecho alimento de vida eterna en la Eucaristía. Dios está ahí presente. Me ha llevado el Espíritu Santo a amarlo de verdad y a darle mi corazón entero a este Dios que viene a mi vida. ¿Qué más? El redescubrimiento de la oración. Recuerdo que cuando me invitaron al ministerio de intercesión, el requisito era orar por lo menos 1 hora. Y claro, yo estaba acostumbrado simplemente a hacerme la señal de la cruz y chao, y a dormir, ¿no? A roncar y todo, ¿no? Pero cuando viene esto, era para mí un reto, de verdad. Y claro, lo he aprendido dentro de la renovación carismática a tener un amor a la oración personal. Y eso es lo que me ha enseñado justamente en este camino dentro de la renovación carismática. Y he podido descubrir que realmente si el cristiano orara más, pues el pecado no entraría, no gobernaría en una familia, en un hogar, en un matrimonio. Cuando todos se abandonan a las manos de Dios, cuando empiezan el día y terminan el día entregando todo a Dios. Claro, un redescubrimiento de la oración, un amor a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras. Como decía San Jerónimo, desconocer a Cristo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y si queremos descubrir a Cristo, si queremos conocer a Dios, hay que, ¿qué cosa? Leer la palabra de Dios, hacerla carne en nuestra vida, vivirla cada día intensamente. Es que eso hace el Espíritu Santo, a tener un amor a la palabra de Dios. Es más, sería bueno que todos los carismáticos hagan una procesión con la palabra de Dios y comiencen a evangelizar haciendo, no sé, unos mosquitos, dando frases bíblicas para que los cristianos tengan un amor a la, como hemos incentivado para la adoración al Santísimo, para que tengan un amor más a la Eucaristía, también un amor a la palabra de Dios, hacer unas procesiones, sería algo bonito. ¿Qué más? Vivir nuestro discipulado como debe ser. Y ojo, el discipulado empieza desde el bautismo. El bautismo, aquí no hablamos solamente del Espíritu Santo, sino el bautismo como sacramento, porque es ahí donde empieza el camino del discípulo, donde yo asumo, acojo la vida de Dios, creo en el Señor, entonces me bautizo, luego ya viene un camino a seguir en la doctrina, en la enseñanza, ¿no? Donde vamos creciendo en santidad, en justicia, y ahí se vienen, ¿qué más? Viene el bautismo, viene después el sacramento de la penitencia, de la Eucaristía, de la confirmación. Los que quieran casarse y quieren formar una familia, viene el sacramento del matrimonio. Y claro, y si yo no soy llamado ni al matrimonio, entonces está la vocación sacerdotal, que quiero renunciar a la vida de familia y puedo yo servir mejor al Señor. Viene después, sino la unción de los enfermos, es decir, que cada vez que yo me sienta mal, porque he caído en el pecado, o cada vez que yo esté enfermo, entonces tengo el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, queridos hermanos, ahí está, nos ayuda a vivir una vida sacramental, una vida según como Dios va o quiere para nosotros. ¿Qué más? Un amor por la iglesia, hemos dicho ya, y creo que lo hemos repetido varias veces, ¿no? Un amor a la iglesia. Le hemos dado la autoridad a la iglesia. El Papa,
los obispos, los pastores, son nuestros pastores a la cual tenemos que escuchar. Un amor a María. Qué bonito. María fue la primera que estaba ahí dentro del cenáculo de Pentecostés, en esa vivencia de los apóstoles. Y a pesar de que ella ya había recibido el Espíritu Santo en el día de la encarnación, ella está ahí calmada, pero ahí en plena alabanza, porque el Espíritu Santo manifestando un amor a María, que es la madre de Jesús, que es la madre de Dios, y un amor a todos los santos, ¿no? Qué bonito. Vivimos en esa comunión espiritual con todos aquellos que dieron la vida. ¿Cómo no amar a aquellos que han dado la vida por Cristo? Aquellos que estaban dispuestos a morir por Cristo. ¿Cómo yo no los voy a amar, queridos hermanos? A veces entristece encontrar hermanos que más bien están en contra de los santos, ¿no? Oye, los santos tenemos que amarlos porque son nuestros hermanos en la fe. ¿Qué más? El ejercicio de los carismas, es decir, el Espíritu Santo viene a mi vida y no me deja vacío, me llena de sus gracias, me llena de sus dones. Ahí vienen los ejercicios carismáticos de San Pablo en el capítulo 12, ¿no? El don de lenguas, el don de predicar, el don de hacer curaciones, el don de hacer milagros, el don de la fe. O sea, estos carismas están presentes en la vida del cristiano para ejercicio de los demás, ¿no? Para el bien común, los carismas. Pero hay que tener cuidado que todo carisma debe ser ejercido desde la santidad de vida. Por eso hay que apartarnos del pecado. ¿Qué más? La sanación y liberación dentro de nuestra vida como frutos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Una movilización no solamente la figura sacerdotal es predicador, sino que vemos también a muchos hermanos laicos comprometidos que también están dispuestos a llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la iglesia. La evangelización, a mí me gustaba, al menos cuando estaba antes de entrar al seminario, estaba este ministerio de evangelización también, donde íbamos a visitar a los hospitales. Y recuerdo que dentro de esta evangelización una hermana me dijo: hablas como un seminarista. Y claro, fueron como unos signos para poder descubrir a dónde me quería Dios. Entonces ya iba orando, iba evangelizando y lo que Dios me pedía. ¿Qué más? Un compromiso con la justicia social, ¿no? Yo agradezco a muchos hermanos de la Renovación Carismática que nos ayudan en nuestras misiones aquí en el Perú, porque justamente hemos estado trabajando 9 años en un albergue estudiantil donde el obispo ha creado para ayudar a las comunidades indígenas, y ahí en este lugar pues se les da estudios gratuitos y se le da alimentación gratuita y se da albergue, hospedaje gratuito, y de la cual nosotros hemos estado acompañando 9 años y a veces nos faltaba la comida. Hermana, por favor, puedes ayudarnos, y las hermanas nos enviaban alimentos. Agradecemos a toda la Renovación Carismática que nos ha apoyado para justamente ayudar al compromiso y a la justicia social. Es decir, la Renovación Carismática no está exenta de estas obras sociales, porque algunos tratan de decir: no, es que los carismáticos son la espuma nada más, alaban pero no hacen nada. No, señor, la Renovación Carismática trabaja dentro de la iglesia, ayuda al bien social, y testigos somos nosotros, porque nos ayudan a nosotros dentro de la iglesia, nosotros como frutos de esta experiencia de Renovación Carismática. ¿Qué más? Al impulso ecuménico. Algunas veces en las misiones nos ha tocado incluso predicar en iglesias evangélicas. Es más, hasta los evangélicos nos decían: queremos que ustedes vengan a predicarnos, votamos al pastor y vengan ustedes. Esta es la experiencia justamente, el impulso ecuménico, de hacerles descubrir dentro de la experiencia y el convencimiento de nuestra fe, de que podemos ayudar a ellos a que se encuentren nuevamente y regresen a la casa de Dios, ¿no?
la formación de nuevas comunidades. ¿Cuántas comunidades dentro de la renovación carismática ha suscitado el Espíritu Santo? Muchas. Una de ellas, como fruto dentro de la renovación carismática Perú, es la fraternidad sacerdotal Jesús Vive, que nace de esta experiencia de renovación, de oración, donde los servidores diocesanos, delegados diocesanos, coordinadores diocesanos estaban orando y suplicando. Y el Señor decía: yo suscitaré sacerdotes dentro de esta espiritualidad. Y como respuesta, todavía una hermana dijo: dentro de 10 años yo daré mi primer sacerdote de la renovación. Como en 10 años, dentro de la fraternidad, justamente se ordena el primer sacerdote, el padre Wilson Criollo. Es que Dios cumple sus promesas, al menos que ese profeta se haya equivocado, sea un falso profeta, pero no. Cuando Dios habla, cuando dejamos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, entonces Dios lo que promete lo cumple, y lo cumple bien. Estos apóstoles que estaban ahí en el cenáculo esperando que venga esta promesa del Espíritu Santo, hizo toda una transformación. Con un grupo de pequeños, la iglesia se extendió a todo el mundo. Pero llegó a todos todavía no, queridos hermanos, porque tú y yo estamos para seguir extendiendo la llama de Pentecostés, la llama de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Queridos hermanos, respondamos a nuestro llamado que nos está haciendo dentro de la renovación carismática. No dejemos que las cosas del mundo nos apaguen. No dejemos que las cosas del mundo atrofien la vida de Dios en nosotros. Que esta experiencia de renovación carismática nos haga encender cada día más la iglesia de Cristo. Que no somos la única espiritualidad, sí, no somos la perfecta tampoco, pero el Espíritu Santo es perfecto, y mientras hayan hombres capaces de acoger esta perfecta gracia, que es el Espíritu Santo, porque es el llamado de Jesús: sean santos como Dios es santo, sean perfectos como Dios es perfecto. Entonces, mientras tengamos la experiencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, donde haya un corazón que le pueda acoger y vivir esta experiencia de Pentecostés, estamos llamados para incendiar la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. Querido hermano, abandónate en las manos de Dios y vive esta experiencia cada día. Los papas han estado hablando acerca de la renovación carismática y hablan muchas cosas bonitas acerca de lo que es la renovación carismática. Por aquí he sacado algunas cosas que el Papa Juan Pablo II decía: por causa de la acción del Espíritu Santo, la iglesia preserva una vitalidad de juventud continua, y la renovación carismática es una elocuente manifestación de esta vitalidad hoy día. Una muy clara exposición de lo que el Espíritu Santo está haciendo en las iglesias. Apocalipsis 2:7. Mientras nos acercamos al final del segundo milenio. El Papa Benedicto XVI, el 31 de octubre del 2008, también nos habla. Dice: lo que vemos en el nuevo carismas que surgieron como signos visibles de la venida del Espíritu Santo no es un acontecimiento histórico del pasado, sino una realidad siempre viva. El mismo Espíritu Divino, alma de la iglesia, actúa en ella en todas las épocas, y sus intervenciones misteriosas y eficaces se manifiestan en nuestro tiempo de manera providencial. Los movimientos y las nuevas comunidades son como irrupciones del Espíritu Santo en la iglesia y en la sociedad contemporánea. Entonces podemos decir muy bien que uno de los elementos y de los aspectos positivos de las comunidades de la renovación carismática católica es precisamente la importancia que en ellas tienen los carismas o dones del Espíritu Santo. Y su mérito consiste en haber recordado en la iglesia su actualidad.
Papa Benedicto XVI en el discurso del 31 de octubre del 2008. ¿Qué es lo que dirá el Papa Francisco a la Renovación Carismática Católica en su 50 aniversario, en una vigilia de oración en el Circo Máximo de Roma, el sábado 3 de julio del 2017, en la vigilia de Pentecostés? Dice: 50 años de la renovación del movimiento carismático católico, una corriente de gracia del Espíritu. ¿Y por qué de gracia? Porque no tiene fundador, ni estatutos, ni obras humanas inspiradas por el Espíritu, en varios carismas y todo el servicio de la Iglesia. Pero a la corriente no se le puede poner un dique, ni encerrar el Espíritu Santo en una jaula, una llamada de atención también para toda la renovación, sino que dejemos que el Espíritu Santo en nuestras vidas obre como el Señor lo sabe hacer en la vida de su iglesia. Mientras haya un corazón que se disponga a vivir una sincera conversión, habrá luz y esperanza. La renovación carismática vive esta gracia, renovando cada día ese encuentro personal con un Cristo que ha venido a nosotros para salvarnos y tener vida y vida en abundancia. Es el Espíritu Santo quien confirma a nosotros que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Que Dios siga bendiciendo a nuestra amada, a nuestra querida Renovación Carismática, y Dios bendiga a cada uno de ustedes que han acogido esta gracia, esta corriente de vida en ustedes. Que Dios les bendiga. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les... Amén. Que Dios les bendiga.